Hola y bienvenidos a través de la Biblia con Les Feldick. Les Feldick, un ranchero y agricultor de Oklahoma, ha estado enseñando clases bíblicas en casa durante más de 20 años en Iowa, Oklahoma y Texas. El estilo único de enseñanza bíblica de Les Feldick ha hecho que los libros de la Biblia cobren vida. Cuando les está enseñando es tan interesante. La gente dice que el tiempo parece volar. Y ahora, aquí está Les Feldick. Bien, volvamos al capítulo 1 de Gálatas. Para aquellos de ustedes aquí en el estudio y para los que se están uniendo a nosotros por televisión, confiamos en que estén haciendo lo mismo. Tomen su Biblia y lean y estudien con nosotros, porque no quiero que la gente diga, bueno, eso es lo que dice Les. Quiero que la gente diga, bueno, mi Biblia dice tal o cual cosa, y poder confirmar lo que sea que estés compartiendo con alguien de la palabra, porque esta es la autoridad. Esto es lo único en lo que podemos basarnos. Es la palabra inspirada de Dios, y siempre enfatizo que soy un firme defensor de que esta es la palabra inspirada de Dios. Desde Génesis 1:1 hasta el último versículo de Apocalipsis y todo lo que hay en medio. Y siempre que Pablo habla en primera persona, sigue siendo inspirado por Dios y es la palabra de Dios y podemos confiar en ella. Creo que simplemente nos meteremos de lleno en el texto porque no llegamos tan lejos como quería en el último programa. Así que voy a prescindir de cualquier anuncio. Último programa como tenía la intención de hacerlo. Así que voy a prescindir de cualquier anuncio y regresemos ahora, si pueden, al capítulo 1 de Gálatas. Y dejamos el capítulo en el versículo 18, donde Pablo había terminado su pausa de 3 años, evidentemente con el Señor solo, allá en el monte Sinaí, en Arabia. Y creo que como una persona me preguntó, bueno, ¿por qué tomó 3 años? Bueno, respondí de manera un poco superficial. Probablemente le tomó 2 años y medio sacarse el judaísmo de encima. Y ella, habiendo salido de una religión, dijo, sí, eso tiene sentido. Ella dijo, me tomó una eternidad sacarme mi antigua religión de encima. Y esta es una posibilidad, ya sabes, porque Pablo de Tarso había sido un judío. Entre los judíos, un hebreo de hebreos, un fariseo de fariseos, y educado a los pies del más grande rabino de esa época. Así que ya, sabes, estaba saturado de judaísmo. Él era más religioso que muchos de sus compañeros y era humano. Y ya sabes, todos somos humanos. Y cuando hemos tenido algo metido en nuestra cabeza durante años y años, vaya, sí que cuesta. Se necesita el poder de Dios para limpiarnos de todo eso. Y mira, hay una diferencia tan marcada entre el judaísmo y todas sus reglas, regulaciones y el cumplimiento de la ley y el fariseísmo por parte de Pablo. Y luego entrar en la gracia de Dios y recibir todo esto gratis, sin mover un dedo. Oye, eso va en contra del pensamiento humano, pero aquí es donde tenemos que empezar. Ahora, por supuesto, no nos quedamos ahí. Ahí es donde comenzamos. Ahí es donde entra la salvación, cuando simplemente decimos, Señor, no hay nada que pueda hacer, pero creo que tú lo has hecho todo. Y creo que además de morir por mí, resucitaste de entre los muertos. Yo lo creo, sí. Entonces, Dios espera que salgamos y vivamos una vida de servicio, y algunos en mayor medida que otros, por supuesto. Pero no espera que simplemente nos quedemos en esa gracia salvadora y no hagamos nada al respecto. Pero debemos seguir adelante, y esa es toda la parte emocionante. Estaba compartiendo en nuestro tiempo de descanso con un joven en nuestra audiencia de televisión en un estado lejano, y salió de una de estas religiones restrictivas y, sabes, él está tan emocionado, él simplemente llama una y otra vez y ha visto otra verdad, y él simplemente no puede superar el hecho de que había estado ciego a todo esto durante tanto tiempo, y ahora ha comenzado un estudio bíblico por su cuenta, y creo, anoche fue su tercer estudio bíblico, y él estaba tan emocionado, yo les dijo, simplemente no puedo esperar hasta esta noche. Bueno, así es como va. Mira, cuando sales de toda esa presión de una religión, de legalismo, tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello, y luego dar el paso hacia la libertad de la gracia. Así es
Es como liberar a un pájaro de su jaula, ¿ves? Está bien, ahora aquí es de donde viene el apóstol Pablo. Él ha estado agobiado por el judaísmo y todas sus exigencias como líder religioso y ahora ha sido liberado, así que ha tenido 3 años para despojarse de todo eso y absorber no todo. Yo sostengo que las cosas que él menciona en sus epístolas de prisión de Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón probablemente le fueron reveladas mientras estaba en prisión en Cesarea antes de llegar a Roma. Porque mira, entonces para cuando llega a Roma, todas estas nuevas revelaciones están frescas en su mente mientras comienza a escribir esas cartas. Pero, volviendo aquí, en sus epístolas anteriores creo que todas estas tremendas doctrinas que están tan separadas, el legalismo y el judaísmo, y aún así todo encaja. Mira, no es algo que sea como una espina en el resto de las escrituras, ¿no? Todo encaja. De hecho, puede que lo haya compartido con algunos de ustedes en nuestra clase de mitad de semana, pero también recibí una llamada de una señora de un estado lejano. Y ella dijo, bueno, ahora, ayer por la mañana, nuestro sermón fue el versículo en Mateo 19, donde el joven rico se acercó a Jesús y le dijo, ¿qué debo hacer para tener vida eterna? Y Jesús dijo, guarda los mandamientos. Dije, así es. Bueno, él dijo, en el programa de esta mañana saliste y dijiste, no estamos bajo los mandamientos, estamos bajo la gracia. Ahora, él dice, estoy confundido. Bueno, dije, ¿tienes unos minutos? Y ella dijo, sí. Dije, bueno, déjame darte un estudio bíblico 1 a 1. Y así la llevé a través de todos los pactos abrahámicos, el ministerio terrenal de Cristo y el rechazo de Israel, y la elevación de Pablo de Tarso, quien se convirtió en el apóstol Pablo, y la revelación de los misterios, y cómo ahora, dado que la obra de la cruz estaba completa, había resucitado de entre los muertos, había regresado a la gloria y revelado estas verdades, cómo ahora no había necesidad de trabajar. Está todo hecho. Y ella simplemente se quedó en silencio por un segundo. ¿Y sabes cuál fue su respuesta? Es tan lógico, ¿no? Sí, lo es. Es tan lógico que si ya está todo hecho, entonces, ¿por qué intentar trabajar para hacer más? Está hecho, está bien. Ahora esto es lo que el hombre está tratando de transmitir. Y así él dice, ahora, después de estar 3 años en el Sinaí, dijo, y en el versículo 18, donde terminamos en nuestro último programa, después de los 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y estuve con él 15 días. Ahora, esos son solo 2 semanas y un día, pero de los otros apóstoles, los otros 11, no vi a ninguno, excepto a Santiago, el hermano del Señor. Es excepción, ¿ves? Ahora, versículo 20. Ahora las cosas que les escribo a ustedes, ahora, regresa de nuevo. ¿A quién le está escribiendo? Los gentiles en Galacia. Él nos está escribiendo, ahora las cosas que les escribo a ustedes, miren, ante Dios, no miento. ¿Te suena familiar? ¿Qué dijo en los Corintios? No les traje un mensaje corrupto. No les traje algo que ha sido adulterado. Y ahora lo tenemos en un lenguaje un poco diferente, pero es el mismo pensamiento. No les estoy trayendo algo que sea falso. Ante Dios, no miento. Está bien, versículo 21. Después de que estuvo en Jerusalén y los 3 años con el Señor en el Sinaí, entonces, después, Él está ahora listo para cumplir esa comisión. Ir a los gentiles, lo que vimos en el último programa, de vuelta en Hechos capítulo 9. Entonces Él dijo, vine a las regiones de Siria y Cilicia. Ahora, creo que la mayoría de ustedes conocen su geografía bíblica lo suficientemente bien como para saber que Cilicia estaba justo a la vuelta de la esquina del Mediterráneo. Bueno, tal vez debería ponerlo en la pizarra de nuevo, mi mapa improvisado. Aquí abajo está Jerusalén, aquí está el mar Mediterráneo y aquí está Turquía. Aquí arriba, por supuesto, estaba Galacia, el área a la que se dirige esta carta, y aquí arriba estaba Antioquía, pero aquí arriba, a lo largo del valle del río, a unos pocos kilómetros del mar Mediterráneo, estaba la ciudad de Tarso, y este estado en particular se llamaba Cilicia. Eso fue el área natal de Pablo, Tarso. Así que no está tan lejos de Palestina, pero aún así está en
territorio totalmente gentil cuando comienza su ministerio. Después de las 2 semanas con Pedro, él va de Jerusalén directamente a su área natal, Cilicia. Está bien, ahora continuemos. Versículo 22. Desconocido, por fe, a las asambleas o las iglesias de Judea que estaban en Cristo. Ahora, ¿por qué el Espíritu Santo inspiró al hombre a hacer una declaración así? ¿Por qué nos está haciendo saber que no tuvo nada que ver con esas congregaciones judías en Palestina? Porque verás, este hombre va a estar separado de todo eso. Él no tiene un ministerio. A los judíos, allí en Judea, los 12 no tenían un ministerio para los gentiles cuando Jesús los envió. ¿Ves la diferencia? Es simplemente una bifurcación total en el camino. Este hombre va a ser enviado en la dirección completamente opuesta a la que fueron enviados Pedro y los apóstoles. Y así él se adentra en un área totalmente nueva. Gentiles, donde por supuesto había algunos judíos, sin duda, estaban en todas las áreas del Imperio Romano, pero él entra en territorio gentil en el área de Cilicia y Tarso. Está bien, versículo 23. Pero estos creyentes judíos en el área de Jerusalén y Judea solo habían oído, no lo habían visto, pero habían oído a través del chisme que el que nos persiguió, en otras palabras, el que había intentado acabar con los creyentes judíos del Mesías, que él, que nos persiguió en tiempos pasados, ahora está predicando la fe que tiene que ver con Jesús, el Señor Cristo, la cual una vez destruyó, y así glorifican a Dios en mí. Por supuesto, ¿por qué no? Porque después de todo es el mismo Dios, es el mismo Cristo. Pero mientras los creyentes judíos habían entrado por virtud de la economía del reino y el evangelio del reino, sin embargo, este hombre ahora va en una dirección diferente, pero sigue sirviendo al mismo Dios. Y no pierdas de vista eso, porque alguien me envió un artículo el otro día donde hay teólogos que están tratando de promover la teoría de que el apóstol Pablo, a pesar de ser el fundador del cristianismo, estaba en completa contradicción con las enseñanzas de Jesús. ¿Cómo puedes llegar a tal conclusión cuando él dice una y otra vez? Solo, por ejemplo, ve a Efesios capítulo 3, porque estoy seguro de que vas a escuchar más sobre esto. Vas a escuchar más sobre esto porque hace que las ventas de libros sean buenas. Y así estos hombres están escribiendo como Pablo era el fundador del cristianismo, pero es un cristianismo que está en total oposición a lo que Jesús enseñó. No, no está en oposición. Es una diferencia, no está bajo la ley, está bajo gracia, pero es el mismo Dios. Es el mismo Cristo. ¿Y cómo pueden decir eso? Estaba en directa oposición a las enseñanzas de Cristo. Cuando en Efesios capítulo 3, versículo 1, por esta causa. En otras palabras, debido a lo que ha escrito en el capítulo 2, por esta causa, yo, Pablo, el prisionero de ¿quién? Jesucristo, pero para los propósitos de quién. Ustedes, gentiles, míralo de nuevo, porque yo soy el prisionero, el Señor Jesucristo, por ustedes, gentiles. Bueno, Él no está en oposición a las enseñanzas de Jesús. ¿Es una extensión de ellos? Eso. Ahora, la vida de Cristo culminó allí, en la cruz, y luego se levantó con poder de resurrección. Por supuesto, eso lo hace diferente, pero sigue siendo el mismo Dios. Está bien, volvamos a Gálatas capítulo 1, capítulo 2, lo siento. ¿Estamos listos para versículo 1 del capítulo 2? Versículo 1, capítulo 2. Entonces, ahora recuerda, todo lo que ha pasado, lo hemos visto. Salvado en el camino a Damasco, lo hemos visto pasar 3 años, ya sea que estuviera dividido entre Arabia y Damasco, o si, como creo, todo estaba en Arabia. Todavía hay un lapso de 3 años aquí. Y así, 14 años después, bueno, ¿después de qué? Después de su conversión, ¿ves? Ahora, aquí hay momentos en los que el Señor ha considerado apropiado darnos el elemento de tiempo
y los cronologistas, por supuesto, pueden aprovechar esto y pueden reconstruir prácticamente todo el cronograma, aunque no hay nada definitivo. Y en consecuencia, no he encontrado dos cronologistas que estén de acuerdo. Siempre hay al menos unos años de diferencia en su estimación de algunas de estas cosas. En otras palabras, algunos dirán, bueno, este libro de Gálatas fue escrito en 58, y algunos dirán 60, y algunos dirán 57, así que no puede ser definitivo. Pero aquí hay un punto de referencia. Aquí Pablo dice que 14 años después de su conversión en el camino a Damasco, subí de nuevo a Jerusalén con Bernabé. Ahora eso debería sonar familiar. ¿Dónde se unió Pablo a Bernabé? Bueno, en Antioquía. ¿Y cuándo llegó a Antioquía? Después de que había estado en Cilicia. Así que sabemos que hay un marco de tiempo entre su conversión y este concilio en Jerusalén. Ahora creo que, de nuevo, la mayoría de los cronologistas sienten que este concilio en Jerusalén fue alrededor del 51 o 52 después de Cristo. Espero poder hacer mis cálculos. Siempre tengo miedo de que cuando suba al tablero y la gente me esté mirando, cometa algún error aritmético horrible y simple. Pero ahora quieres recordar que Cristo fue crucificado y que Pentecostés tuvo lugar en el 29 después de Cristo. Entonces siento, y nuevamente los cronologistas, es decir, estas personas que determinan los elementos temporales en las Escrituras, no están todos de acuerdo, pero siento que hubo un intervalo de 7 años entre Pentecostés y la lapidación de Esteban, que sería en el 36, es cuando Pablo estaba en el apogeo de su persecución a esos creyentes judíos y había provocado la lapidación de Esteban. Entonces, al año siguiente, la conversión de Pablo en el camino a Damasco, que luego, sumando 3, te llevaría hasta 40 cuando fue a Cilicia. Pero si él regresó a Jerusalén, aquí en Gálatas, capítulo 2, 14 años después del 37, eso te lleva hasta el 51 después de Cristo. Ahora, la única razón por la que hago esto es para mostrar que durante todo el libro de los Hechos, el tiempo sigue avanzando. Esto no está sucediendo todo en un año o algo así. El tiempo ha estado pasando. Y ahora aquí han pasado 14 años desde su conversión. Él ha estado en el mundo gentil predicando su evangelio de gracia. Y mientras tanto, como vimos en las cartas a los Corintios en nuestro programa anterior, los judaizantes de Jerusalén se oponen a él en cada oportunidad. Ya fueran judíos creyentes, estuvieran bajo la influencia de Pedro y los 11, o fueran de los ortodoxos, no hacía ninguna diferencia. Ellos entraban en estas congregaciones gentiles y decían, no, puedes ser salvo solo por el evangelio de Pablo. Tienes que cumplir la ley, tienes que practicar la circuncisión o no puedes ser salvo. Está bien, ahora déjame mostrarte dónde la Escritura lo deja tan claro. Tenemos que volver al libro de los Hechos nuevamente. Ahora sé que cuando enseñamos Hechos usamos Gálatas. Cuando enseñamos Gálatas usaremos Hechos. Eso tiene sentido, ¿verdad? Volviendo a Hechos capítulo 15, versículo 1. Hechos capítulo 15, versículo 1. Yo sostengo, y de nuevo no todo el mundo va a estar de acuerdo conmigo, pero yo sostengo que este concilio en Jerusalén, en Hechos 15, es el relato de Lucas, mientras que en Gálatas, capítulo 2, es el mismo concilio, pero es el relato de Pablo. Y todos se rieron. Está bien, ahora entonces volvamos a Hechos 15 primero, versículo 1. Ahora tengo que tomarme mi tiempo aquí, tengo que obligarme a desacelerar, porque de lo contrario vas a perder el hilo. Versículo 1, ciertos hombres que vinieron de Judea enseñaron a los hermanos. Ahora, mira eso. Analízalo. ¿Qué tipo de
judíos entrarían en una congregación gentil y comenzarían a enseñarles, bueno, no los ortodoxos, no los fariseos, no tendrían nada que ver con algo así. Después de todo, ¿qué eran los gentiles en la mente de un fariseo? Eran perros sucios, ¿ves? Así que ciertamente no lo harían. Entonces, ¿quiénes debieron haber estado entrando en estas congregaciones gentiles? Creyentes judíos que Jesús era, el Cristo. Ahora, no eran creyentes del Evangelio de Pablo, todavía eran creyentes de que Jesús era quien decía ser. Él era el Mesías de Israel y así todavía estaban bajo la ley. Ahora, mucha gente no se da cuenta de que esos primeros creyentes judíos bajo la predicación de Pedro todavía eran judíos que cumplían la ley. Vaya, es tan evidente y no tengo que mostrarte la escritura. ¿Recuerdas cuando Pedro tuvo la visión de sábana y todas estas criaturas estaban allí y bajaron? ¿Y qué le mandó el Señor a Pedro que hiciera? Levántate, Pedro, mata y come. Y Pedro respondería de ninguna manera. Señor, ¿por qué nunca he comido nada impuro? ¿Por qué no lo había hecho? Oye, él es un judío que cumple la ley. Tenía que ser kosher o Pedro no lo comería. Y luego, un poco más tarde, llega a la casa de Cornelio y mientras está allí con trepidación, ¿sabes? Siempre lo he puesto de esta manera desde Jopa, donde el Señor le reveló todo esto a Pedro hasta que llega a la casa de Cornelio, alrededor de 80, 90 millas por la costa. Siempre he dicho que debieron haber huellas de talones en la arena, donde el Señor simplemente lo empujó y lo empujó y lo empujó porque Pedro no quería ir, ¿no? Más que Jonás. Y así llega a la puerta de la casa de Cornelio y aún con trepidación, ¿cuál es la última cosa que dice antes de entrar? Ahora, Cornelio, sabes, es una cosa ilegal para mí, un judío, asociarme con un hombre de otra nación. Oh, ¿por qué dice algo así si está libre? Bueno, no estaba libre. Él seguía siendo un judío que cumplía la ley, ¿ves? Ahora, esos mismos judíos creyentes que estaban bajo el control de Pedro allí en Jerusalén, habían mantenido una separación, pero aún eran adoradores del templo, nunca podrán probarme que no lo eran. Y seguían siendo judíos legalistas, pero habían conocido Cristo como el Mesías. Está bien, ahora volvamos al capítulo 15 de Hechos, y así el versículo 1 dice, ciertos hombres bajaron de Judea y enseñaron a estos hermanos gentiles, y dijeron, ahora míralo con cuidado, porque Biblia dice lo mismo que la mía, excepto o a menos que sean circuncidados según la manera. Moisés, que no, de ser salvo. Eso es lo que dice tu Biblia. Pero está citando a estas personas judías de Jerusalén, que ahora están allí en la zona gentil de Antioquía. Oh, no puedes ser salvo por el Evangelio de Pablo. ¿Te suena familiar? Oh, claro que sí. Oh, hoy no usamos la circuncisión, pero ellos utilizan un montón de otras cosas. Oh, no puedes ser salvo por lo que está enseñándoles. Tienes que hacer esto. Tienes que hacer eso. Oye, no hay diferencia. Está bien, sigue leyendo. Versículo 2. Cuando por lo tanto, debido a este tipo de enseñanza falsa que entraba en medio de ellos, que Pablo tenía que refutar constantemente, cuando por lo tanto Pablo y Bernabé tuvieron una gran disensión, discutiendo con ellos y en disputas, todos juntos decidieron que Pablo y Bernabé y ciertos otros de ellos deberían ir a Jerusalén, a los pilares. Les llamo Pedro y los 11 y a los apóstoles y ancianos sobre esta cuestión. ¿Está bien? Ahora saltemos por cuestión de tiempo hasta el versículo 5. Llegan a Jerusalén y ¿con qué se encuentran en esta gran reunión de Jerusalén?
creyentes, ahora creyentes que Jesús era el Cristo, los que Pablo había estado tratando de erradicar, y Pablo y Bernabé, aquí está la reunión, y se levantaron la secta de los fariseos. ¿Pero qué tipo de fariseos? Fariseos, creyentes. Habían abrazado a Jesús de Nazaret como su Mesías. No son los sepulcros blanqueados que eran religiosos, pero no tenían nada. No, estos eran fariseos que habían visto la luz de quién era Cristo, de quién decía que era. Eso es lo que dice. Eran fariseos que ven. Y estos fariseos dijeron que era necesario circuncidarlos, pero no se detiene ahí. No solo se les debía circuncidar a estos gentiles, sino que se les debía ordenar, como señalé en Mateo 10, lo que Jesús hizo con los 12, les ordenó que no fueran por el camino de los gentiles. Estos fariseos están ordenando a estos creyentes gentiles del Evangelio de Pablo, basados solo en la fe, que no solo deben practicar la circuncisión, sino que tienen que cumplir la ley. ¿Ves? Tienen que cumplir la ley. No podrían ser salvos. Está bien, versículo 6. Aquí está el núcleo de la controversia entre los creyentes judíos de Jerusalén y estos conversos gentiles que Pablo ha ganado ahora en Antioquía. ¿Puedes ver el argumento? Oh, escucha, tenemos que entender esto porque aquí es donde está el cristianismo. Hoy en día estamos siendo inundados con las mismas demandas de que, oh sí, creemos en el Evangelio, pero no es suficiente por sí solo. Tienes que hacer esto, tienes que hacer eso. Tienes que venir por este camino o tienes que venir por este otro. Y escucha, el Evangelio de Pablo no acepta nada de eso. Dios a través de Cristo en esta era de gracia no aceptará nada de eso. Y veremos eso varias semanas más adelante cuando lleguemos al capítulo 5 de Gálatas. Pero está bien, aquí estaba la necesidad de este consejo entonces para considerar esto. Y ahora me gustaría que volvieras a Gálatas capítulo 2 antes de que se nos acabe el tiempo. Así que aquí estamos, 51 de Cristo, mucho tiempo después de Pentecostés. Eso hace aproximadamente 22 años, si uso mi aritmética correctamente. 22 años después de Pentecostés, todavía están debatiendo. ¿Puedes ser salvo solo por la fe? ¿O tienes que cumplir la ley de Moisés y practicar la circuncisión? Está bien. Versículo 2. Pablo dice, subí por revelación. Ahora, cuando ves esa palabra revelación en las cartas de Pablo, era eso El Señor lo dijo. El Señor evidentemente le dijo a Pablo, está bien, Pablo, ahora es el momento de subir a Jerusalén y confrontar a los 12. Tenemos que resolver esto porque de lo contrario nunca podremos salir al mundo gentil. Así que él dice, subí por revelación y les comuniqué. Subraya, si no te importa hacerlo en tu Biblia, la palabra que dices, bueno, esa no es una palabra importante. Es muy importante en este versículo. Y les comuniqué. Ese evangelio. ¿Qué evangelio? El cual predico entre los gentiles. Gracias por ver a través de la Biblia con Les Feldick, un estudio bíblico semanal. Si deseas más información sobre los ministerios Les Feldick, un estudio bíblico en tu área, o sobre este programa, escribe a los ministerios Les Feldick. Ruta 1, Box 760, Quinta, Oklahoma, 74552. Esa es la Ruta 1. Caja 760, Quinta, Oklahoma, 742. A través de la Biblia con Les Feldick,
es apoyado por los espectadores, y tu donación es apreciada. Gracias y asegúrate de sintonizar la próxima vez para A través de la Biblia con Les Feldick.